Hola, bienvenido a una clase más de física. El día de hoy vamos a hablar sobre la ley de Coulomb. En la clase previa hicimos esta transición de la termodinámica que hablamos muy por encimita a estos temas de electrostática y comenzar con un tema que a mí en lo personal me gusta bastante, que es la ley de Coulomb. Empecemos. ¿Qué es la ley de Coulomb o qué hace? Bueno, la ley de Coulomb mide la fuerza de atracción y de repulsión entre dos cargas. Ya habíamos comentado que justamente la carga eléctrica se da mediante la repulsión y atracción entre los campos magnéticos. Bueno, pues justamente si yo tengo cargas, estas cargas van a estar cargadas ya sea negativamente o de forma positiva. Ahora, estas cargas pueden tener una fuerza ya sea de atracción o una fuerza de atracción. Y esto va a depender de la distancia en la cual se encuentren. Ahora, ¿por qué hablamos de atracción o de repulsión? Bueno, eso porque va a depender de cómo sea la carga, si la carga es positiva o si la carga es negativa. Si yo tengo dos cargas que sean positivas, lo que va a pasar es que se van a repeler. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Esto sucede debido al campo que estos tienen. Es decir, yo puedo tener aquí mi carga, ¿no? Esta es mi carga negativa. El campo magnético de la carga negativa es hacia adentro. Así. De esta manera. ¿No? Entonces, si yo junto esta carga negativa con otra carga negativa a una cierta distancia, no importa, y que también va para adentro, pues no hay forma en que se unan, ¿no? Como que pues cada quien va por su lado, es más como de, pues me estorbas, ¿no? Por eso cada una va por su lado y no se juntan. Lo mismo va a pasar con las cargas positivas. Si yo tengo dos cargas positivas, también se van a repeler. ¿Y por qué va a pasar esto? Bueno, porque si yo tengo mis dos cargas, vamos a poner acá una. Mi carga positiva tiene un campo hacia afuera. Si yo junto dos que van hacia afuera, pues van a chocar, ¿no? Chocan, no se entrelazan. Sin embargo, ¿qué pasa si yo junto una carga positiva que va hacia afuera y junto una carga negativa que va hacia adentro? Pues cuando yo junto la carga positiva que va hacia afuera y la carga negativa que va hacia adentro, pues como que se empalman, ¿no? Se entrelazan, la recibe bien. Dice, ¿sabes qué, amigo? Sí puedes entrar aquí, ¿no? Entonces, por eso existe la fuerza de atracción entre cargas diferentes, ¿no? Una positiva con una negativa. Y existe la fuerza de repulsión entre cargas que sean iguales, ¿no? Positivas, positivas, negativas, negativas. Ahora, ¿por qué decimos que una fuerza? ¿Esta fuerza de quién va a depender? Va a depender, claro, del valor de las cargas, pero también va a depender de la distancia que las separe entre una y otra. Entre mayor sea la distancia que separe a estas dos cargas, la fuerza de atracción o la fuerza de repulsión va a ser menor. Entre más cerca estén, va a ser mayor la fuerza de atracción y de repulsión entre estas dos cargas. Entonces podemos darnos cuenta que es proporcional, ¿no? Es directamente proporcional la distancia y la fuerza. Que vaya, de nueva cuenta, también tiene que ver mucho, pues, las cargas, ¿no? Tenemos también nuestros valores, ¿no? Aquí tenemos nuestra formulita y dice que la fuerza de atracción y repulsión, F, es igual a K, siendo K la constante de proporcionalidad eléctrica, la cual tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb, por las cargas, carga 1, carga 2, entre la distancia que la separe al cuadrado. Esta es nuestra formulita. Vámonos a empezar de una vez con los ejercicios para que entendamos un poco mejor cómo es que estos se comportan y cómo se calculan, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo va a calcular esto? Vamos a empezar. Recordemos que vamos a trabajar con fuerzas, entonces vamos a trabajar con vectores. Empecemos. Ejercicio número 1 y dice así.
Dos cargas Q1 igual a menos 8 microcoulombs y Q2 igual a más 12 microcoulombs se colocan a 12 centímetros de distancia entre sí en el aire. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre una tercera carga? Q3 igual a menos 4 microcoulombs colocada a medio camino entre las otras dos fuerzas. Muy bien, fíjate qué importante, nos dice que cuál es la fuerza resultante sobre una tercera carga, o sea que están actuando sobre esta de acá. ¿A qué nos referimos con fuerza resultante? La fuerza resultante, recordemos que se refiere a la fuerza total entre las cargas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar ubicando o poniendo los datos de mejor manera, ¿no? ¿Qué se refiere micro? Micro se refiere por 10 a la menos 6. Entonces vamos a ponerlo justamente así, ¿vale? Tenemos nuestra carga 1. Mira qué bonito que tenemos aquí el esquema, bien lindo. Entonces nos referimos, todos estos valores son por 10 a la menos 6. Es más, vamos a poner aquí micro igual a por 10 a la menos 6 para no tener que volver a colocar todos los datos. Nos dicen que están separadas a 12 centímetros de distancia la carga 1 y la carga 2, y la otra se encuentra justamente en el centro, por eso está colocada aquí. Entonces, de tal manera que la carga 1 a la carga 3 son 6 centímetros, de la carga 3 a la carga 2 son otros 3 centímetros. Como queremos, ¿cuál es la fuerza resultante de atracción y de repulsión que exista entre esas cargas, pero respecto a la carga 3, vamos a tener que dividirlo en dos partes. Vamos a calcular primero una fuerza 1. En esta fuerza 1 vamos a tomar en cuenta la carga 1 con la carga 2 entre la distancia que la separa el cuadrado. Y para la fuerza 2 vamos a hacer lo mismo, pero ahora la carga 3 con la carga 2, ¿va? Vamos a empezar primero con esta para no hacernos bolas. ¿Quién es K? K sabíamos que era la constante de proporcionalidad, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga 1, que tiene un valor de menos 8 microcoulomb. Ahora, aquí no nos va a importar en las fuerzas, va a colocar si son negativas o positivas. Haremos el análisis posteriormente, pero aquí para hacer el cálculo realmente no es necesario colocar los signos, así que voy a colocar únicamente el valor de la carga y ahorita ya vemos, ok, ya sabemos, de hecho, desde ahorita, que la carga 1 con la carga 3, ay perdón, aquí ya estábamos poniendo mal la carga, con la carga 3 van a ser fuerzas de repulsión porque ambas son negativas, ¿va? Entonces la vamos a poner así y ahorita veremos hacia dónde se va a dirigir. Muy importante esto porque estamos hablando de fuerzas, lo cual es un vector, entonces también nos importa no solo la magnitud, sino también la dirección que éstas tengan, ¿va? Bueno, ok, entonces la carga 1 es de menos 8, vamos a ponerle simplemente 8 por 10 a la menos 6, porque dice que es microcoulomb, por la carga número 3, que vale menos 4, vamos a poner simplemente 4, por 10 a la menos 6 coulomb, entre la distancia que las separe. La distancia nos dice que son 6 centímetros, pero no nos interesa, o más bien no nos sirve de nada tenerlo en 6 centímetros, necesitamos convertirlo a metros. Y 6 centímetros es lo mismo a 0.06 metros al cuadrado. Perfecto, ya tenemos todo esto de acá, entonces metemos todo esto en nuestra calculadora mágicamente. Y bueno, vamos a ir viendo las unidades, cómo eso tiene sentido, porque coulomb por coulomb nos va a dar coulomb cuadrado, y coulomb cuadrado sobre coulomb cuadrado se va. Metros al cuadrado son metros cuadrados, con metros cuadrados se van, y efectivamente las unidades que nos van a quedar son los newtons, ¿verdad? Muy bien, ahora sí hacemos nuestro cálculo, a ver cuánto nos da. Nos dio una fuerza bien bonita, nos dieron 80 newtons, muy bien, 80 newtons. Ahora sí, ok, ya tenemos la magnitud, ahora vamos a ver si es una fuerza atracción, repulsión y hacia dónde va. Son 80 newtons muy bonitos y son de repulsión. Porque ambas son negativas. Ahora, ¿hacia dónde se va a dirigir esta fuerza? Bueno, la fuerza 1, vale menos 8, entonces tengo menos 8, y la fuerza 3 vale menos 4.
Aquí te va a dar un tip así, que no es lo más formal del mundo, pero yo sé que te va a servir. Y es que la dirección nos la va a marcar la carga que sea más grande. Entonces, la carga mayor de -8 y de -4 es -4. Entonces, como -4 está posicionada hacia la derecha de la carga 1 de -8, quiere decir que la dirección va a ser hacia la derecha, ¿ok? Entonces, ya que las observamos, entonces nuestra carga, es de repulsión y es hacia la derecha. Muy bien, voy a poner la flechita acá arribita. De todas formas, así, derecha. Listo. Vamos a calcular ahora la fuerza número 2. La fuerza número 2 va a ser igual acá, pero ahora será la carga 3 con la carga 2 entre la distancia que la separe. Ponemos de nuevo 9 por 10 a la 9. Ya no voy a poner las unidades. Al fin de cuentas ya te expliqué de dónde salen y por qué sí nos van a dar newtons. Solamente para ahorrarme un poquito de espacio. La carga número 3 y la carga número 2. La carga 2 dice que es de 12. Entonces tenemos 12 por 10 a la menos 6 Coulomb. La carga 3 sabemos que es de 4 por 10 a la menos 6 Coulomb también. Entre la distancia que la separa, la cual es la misma de 0.06 metros al cuadrado. Muy bien, vamos a meter todo esto de nueva cuenta como en una licuadora en la calculadora y nos va a arrojar el valor de, muy bonitos, 120 newtons. Aquí la carga 3 es negativa y la carga 2 es positiva, entonces esta fuerza es de atracción. Como bien decíamos, llama o dice hacia dónde va la dirección de la carga más grande. La carga más grande es la carga 2 que va a la derecha. Entonces esta también va a la derecha. ¿Por qué es importante la dirección? Pues porque todavía no terminamos aquí. Queremos la fuerza, de hecho nos dice la fuerza resultante, o sea la fuerza total. Yo aquí tengo por separado la fuerza de atracción, de repulsión entre estas dos y la fuerza de atracción entre estas dos. Pero no tengo la total. Por eso es súper importante saber hacia dónde se dirigen. Muy bien, ya que hice esto voy a borrar, ya no me va a servir esto de acá. Y vamos a empezar con el cálculo. Voy a hacer un pequeño esquema bien chiquitito. Afortunadamente estas cargas están todas de manera horizontal, entonces va a ser un poquito más fácil. Tenemos la fuerza 1. La fuerza 1 nos dio que era la derecha, entonces estamos hacia acá, fuerza 1. Y también la fuerza 2 va hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Que ambas fuerzas van hacia el mismo lugar. Para hacer la suma de estos dos vectores, como ambos van a la derecha, pues ambas se pueden sumar. Si fueran en direcciones opuestas, pues se restarían, pero no es el caso aquí, sino que van hacia la misma dirección. Entonces, ya únicamente lo que voy a hacer es que voy a sumar. Y sería de esta manera, diríamos, ¿ok? Entonces, pues mi fuerza total, mi fuerza resultante sería igual a la fuerza 1 más la fuerza 2, ¿no? Donde la fuerza 1 nos había dado 80 newtons y la fuerza 2 nos había dado 120 newtons. Por lo tanto, nuestra fuerza resultante va a ser igual a 100 newtons y completamente hacia la derecha. Y ya terminamos. Qué bonito ejercicio, ¿no? Está padre Muy bien, está muy sencillito, pero debemos tener claro lo que es un vector. Si bien este es un vector completamente, o mejor dicho, ambos fueron vectores completamente de manera horizontal. Si yo no tengo claro el concepto de vector, me hubiera dicho, bueno, ya terminé, ya dije, pues fuerza 1, fuerza 2, ya terminamos, se acabó, ¿no? Hubiera puesto nada más la carga 1 y la carga 2, ignorando la 3, entonces ahí también nos hubiéramos equivocado. Entonces este problema es sencillo, pero tenemos que tener claro nuestros conceptos. Si los conceptos los tenemos bien claritos, lo demás viene solito. Vamos con un siguiente ejercicio, ¿va? Muy bien, vamos a resolver el ejercicio número 2 y dice: 3 cargas, carga 1 de 4 microcoulomb, carga 2 de menos 6 microcoulomb y carga 3 de menos 8 microcoulomb. Muy bien, ya habíamos postulado lo siguiente. Y es que cuando nos referimos a micro, el prefijo micro, se refiere a por 10 a la menos 6, ¿sale? Así que ya lo vamos a colocar así, los valores. El abordaje va a ser muy similar. Nos dicen que estas cargas están separadas como se muestra en esta figura y que cuál es la fuerza resultante sobre Q3 debida a las otras dos cargas. Pues vamos a hacer lo mismo que la vez pasada, que en el ejercicio anterior.
pero va a cambiar un poquito la suma de vectores, porque ya no están los vectores lineales, todos de manera horizontal o todos de manera vertical, sino que ya tenemos ángulos de inclinación, pero al menos la primera parte del cálculo de las fuerzas va a ser muy similar. Entonces, para la fuerza 1 voy a trabajar con la constante por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que las separe, la carga 3. ¿Cuál es la carga 2? La carga 3. La carga 1 con la carga 3. Y la fuerza 2 la vamos a trabajar con la constante igual, pero ahora será nuestra carga 2 con la carga 3, igualmente la distancia que las separe. Vamos a sustituir K vale 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por la carga 1, se toma así como está, sin el valor positivo o negativo. Eso solamente nos va a ayudar para saber hacia dónde va a ir dirigida la fuerza y saber si es una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. Entonces, la carga 1 sería de 4 por 10 a la menos 6 Coulomb y la carga 3, sería de 8 por 10 a la menos 6 Coulomb. ¿Vale? Ahí está. Todo esto entre la distancia que las está separando. La distancia que las está separando es de 10 centímetros, es decir, de 0.10 metros, esto elevado al cuadrado. Nos damos cuenta que Coulomb por Coulomb es Coulomb cuadrado, entonces Coulomb cuadrado con Coulomb cuadrado se van. Metro al cuadrado son metros cuadrados con metros cuadrados se van y efectivamente nos van a quedar newtons. Entonces, en nuestra fuerza número 1 tendrá un valor de 2.88 por 10 a la menos 5 newtons. Aquí va a ser un pequeño cambio o un pequeño ajuste para mí, para que se me haga mucho más sencillo y no trabajar con esto de por 10 a la menos tantos. En cuanto a la notación, ¿sale? Si bien solo vamos a estar trabajando así, para la notación no sea más sencillo. Ok, lo que haremos es que, como es por 10 a la menos 5, lo podría ver como 28.8 por 10 a la menos 6 newtons. Y como ya vimos, por 10 a la menos 6 significa micro, entonces vamos a ponerlo simplemente como 28.8 micronewtons. Solamente para que en escritura se vea más, más simple, ¿no? No es otra cosa. Entonces nuestra fuerza 1 es igual a 28.8 micronewton. Ahí está, listo. Haremos exactamente lo mismo del otro lado, nada más que con las cargas que son distintas. Voy a omitir ahorita las unidades, al fin que ya vimos lo que nos tiene que dar en cuanto a unidades. Solamente voy a colocar los datos. La carga 2 es de 6. Ya estábamos poniendo 4 otra vez. 6 por 10 a la menos 6. Por la carga de 8 por 10 a la menos 6. En esta ocasión la distancia que la separa es de 8 centímetros, es decir, de 0.08 al cuadrado. De tal manera que la fuerza 2 es igual a 6.75 por 10 a la menos 5 newtons. Igualmente, para que esto sea mucho más sencillo de escribir, nada más que se vea más estético, vaya, sería 67.5 micronewton, ¿sale? Muy bien, vamos a ir analizando ahora cómo son estas cargas, si son unas cargas de repulsión o de atracción, para indicarnos, ¿no? Por ejemplo, en nuestra fuerza 1 sería una fuerza de atracción, y esa atracción se va a ir hacia el norte del oeste, ¿no? Hacia la izquierda, se va a ir así, más o menos por ahí. De hecho, aquí está, pues se marca bastante bien cómo está dirigida esta fuerza de atracción, se va a ir para acá. Ahora, en la parte de abajo, esta fuerza se va a ir dirigida hacia acá. Entonces vamos a comenzar ahora sí con la siguiente parte del problema, que es la parte más importante, que es ahora sí el cálculo del vector resultante, es decir, hacer la suma de estos vectores que tengo aquí, ¿no? Muy bien, ya tenemos los valores, los voy a dejar ahí tantitita para que no se me pierdan. Ahora los vamos a utilizar.
Como es una suma de vectores, voy a utilizar un diagrama de cuerpo libre para que podamos observar con mayor claridad, aunque aquí se muestra bastante bien cómo están estos vectores. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre no es otra cosa más que una herramienta que nos va a servir a nosotros para poder ubicar los vectores o ver cómo están posicionados y en base a ello pues empezar a hacer la suma de vectores. El diagrama de cuerpo libre se utiliza para hacer un esquema de las fuerzas que interactúan. Entonces tengo mi fuerza 1, la cual está hacia acá, de esta manera. Y luego tengo mi fuerza 2, que está hacia acá. Entonces tengo mi fuerza 1 y mi fuerza 2. Listo, mira, qué bonito. Nos marca un ángulo de 37 grados aquí, pero este no es el ángulo real. Así que yo quiero utilizar el ángulo real. ¿Cómo lo voy a saber? Pues 180 menos 37. Entonces 180 menos 37 nos daría un ángulo de 143 grados. ¿Ok? Ya tenemos los ángulos que vamos a utilizar. Vamos a usar el método de la tablita, le digo yo, que bueno, es el método de las componentes. Vamos a colocar el ángulo. Vamos a colocar también el vector. Los vamos acomodando. Vamos a colocar en una parte el vector, en una parte el ángulo, una parte la componente en X y el otro la componente en Y. Así como una tablita, ¿va? Listo. Muy bien, nuestro vector 1 es de 28.8 micronewton. Este vector es 67.5 micronewton. Muy bien, ya lo coloqué, ya lo podemos borrar de acá. Listo. Muy bien. Ahora nuestro ángulo. El ángulo de inclinación del vector 1, como bien mencionábamos, pues es de 143. El ángulo real, ¿no? El de acá es un ángulo de 0 grados. La componente en X, ¿cómo se calcula? Se calcula como el vector por el coseno del ángulo y la componente en Y es el vector por el seno del ángulo. ¿Sale? Muy bien, vamos a empezar entonces. El vector, vamos a empezar con los de abajo, que son más fáciles. El coseno de 0 vale 1, así que el resultado de la componente en X va a ser la misma, 67.5 para este vector. Y para este el seno de 0 es 0, entonces aquí vale 0. Muy bien, ahora sí, aquí ya va a cambiar un poquito. Este nos va a dar menos 23 micronewton y en la componente en Y me va a dar 17.3 micronewton también. Ahí está. Muy bien, haciendo esta suma de vectores, entonces, bueno, vamos a sumar obviamente la componente en X y la componente en Y. Para esto tengo la suma de las fuerzas en Y y la suma de las fuerzas en X. La suma de las fuerzas en Y, pues no hay mucho en escoger, solamente pues hay una, que nos va a dar 17.34 newton. Pero la suma en X, pues ahí sí, ¿no? Ahí ya tendremos un valor diferente, ¿no? El cual nos daría un valor de 44.5 newtons. Ahí está. ¿Ya terminamos? Pues no, pero vamos a borrar esto, ya no nos va a servir por el momento. Ya tenemos lo que necesitábamos de esta parte. Y ya vamos a poder hacer la suma del vector resultante. Ahora sí, resulta que el vector resultante se calcula como la raíz cuadrada del vector en X al cuadrado más el vector en Y cuadrado. Así lo vamos a calcular. Entonces nuestra sumatoria de nuestra fuerza resultante sería igual a la raíz de 44.5 al cuadrado. Ay, perdón, aquí puse mal newton porque estamos trabajando con micronewton. Entonces le ponemos micronewton más 17.34
al cuadrado, ¿va? Sabemos que ambos son micronewton, es decir, que sería por 10 a la menos 6, ¿no? 44.5 por 10 a la menos 6 al cuadrado, más 17.34 por 10 a la menos 6 al cuadrado. Esto que estoy haciendo así solamente es para acortar, pero no se nos olvide que estamos trabajando por 10 a la menos 6, ¿ok? Entonces cuando hagas los cálculos y digas, caray, pero nada más puso eso y no me salió, acuérdate, es 44.5 por 10 a la menos 6. ¿Vale? Aquí lo estoy poniendo así nada más por notación, para ahorrarme un poquito de espacio, nada más por estos motivos, ¿sale? Ok, ahora sí, entonces, al meter esto en la calculadora, resulta que mi vector resultante me va a dar un resultado de 47.7 micronewton, que es donde estábamos trabajando. Ya tenemos entonces nuestra fuerza resultante. Si queremos saber también la dirección, pues también la podemos encontrar, ¿no? ¿Cómo se calcula la dirección? La dirección se calcula como con el ángulo de inclinación, donde alfa es igual a la tangente menos 1 del valor absoluto de f de y sobre el f de x, lo cual sería alfa igual a la tangente menos 1 del vector en y de 17.3 micronewtons sobre 44.5 micronewton. Ahí está. Esto nos daría un ángulo alfa de 213 grados. Entonces ya tenemos también la dirección. Si el ángulo es de 213 grados, pues nos podríamos dar una idea de que si el plano coordenado está así, 213, aquí está el 270 grados, aquí está el 180, pues estaría como por acá, ¿no? Es decir, ya en palabras en español, ¿a qué nos referimos con esto? Que sería, pues nos referiríamos entonces a que se encuentra hacia el sur, ¿no? Se encontraríamos hacia el sur. Pero bueno, vamos a dejarlo así como fuerza resultante. Realmente aquí no nos pide tanto la dirección, solo queremos saber el valor de la fuerza, de la magnitud. De hecho aquí no nos pide en ningún momento la dirección. Eso es solamente como un dato extra, pero no lo pide. Que tenemos ya la fuerza resultante de 47.7 micronewtons. Y bueno, no está tan complicado como tal la parte de las fuerzas, bueno, de calcular sí la fuerza de atracción y de repulsión, pero ya se complica un poco si tengo que hacer una suma vectorial. El ejercicio anterior era una suma vectorial simple, pero este de aquí pues ya no tanto, ¿verdad? Ya tenía que analizar las direcciones, hacia dónde voy y todo esto, ¿no? Usando pues ya otras herramientas que previamente ya deberíamos de tener, a lo mejor no dominadas al 100%, puedo entender que aún tengamos algunos inconvenientes, pero sí que sepamos qué hacer, ¿no? Donde digamos, ok, ya sé como dónde puedo ir abordando, tengo el concepto en la mente, tengo que afinarlo, pero sé lo que tengo que hacer, ¿sale? Pero bueno, hemos llegado al final de esta clase. Me dio muchísimo gusto. Espero que te haya gustado esta clase y nos vemos muy prontito en la siguiente lección. Cuídate mucho. Bye.